Mientras digo esta frase, en el tiempo que transcurre, se han tirado a la basura 500 toneladas de comida que estaba apta. Son 51 toneladas por segundo, 2.500 millones de toneladas al año. Los datos son devastadores. El 30% de la comida que se produce al año no se la come nadie. Es imprescindible para la sostenibilidad del planeta y para alimentar a los cientos de millones de nuevos habitantes que llegan a nuestro mundo cada año, evitar que cada uno de nosotros tire al contenedor 25 kilos de comida al año. Para hablar de este asunto está con nosotros Ana Canela, Head of Engagement in Imagine, la plataforma de servicios digitales y estilo de vida para jóvenes de CaixaBank. Desde los inicios de su actividad han sido un referente digital de actuación medioambiental y en la sostenibilidad. Por favor, Ana, gracias. También nos acompaña Gisela Casanovas, Content Manager en Too Good To Go, la aplicación móvil que pone al servicio de los consumidores comida que restaurantes y tiendas no han podido vender y de esta manera no se desperdicia. Para solucionar este problema, Gisela actualmente trabaja dando visibilidad, educando y concienciando sobre su importancia y también sobre su impacto. Gisela, por favor. Y modera esta mesa Alfredo García Valdés, CFO de MadBlue. Alfredo es economista, licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Administración de Empresas por IESI. Por favor, un aplauso para Alfredo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que vamos a tratar un tema importantísimo que cuando empiezas a ver los números, como nos decían, son verdaderamente demoledores. Realmente, lo que queremos ver, veíamos esta mañana que el primer objetivo de ODS, de Naciones Unidas, es la pobreza. Hemos vivido en este país, y este es un país rico, un país en el que tenemos de todo, solamente hace falta ver dónde estamos. Hemos visto recientemente, en el tema de la pandemia, las colas que había de comida. Hemos visto la necesidad que hay en este país y en total esta mañana veíamos dos números, había dos personas que nos decían dos números, entre 700 millones de gente en pobreza extrema y 1.000 millones de personas en pobreza extrema. Da igual, cojamos el que cojamos, el número es tremendo. Entonces, realmente, queríamos hablar del desperdicio alimentario por un tema social tremendo de la gente que tiene esta necesidad, pero dentro de MadBlue esto tiene un componente de sostenibilidad importantísimo. Forzamos a la tierra a producir unos alimentos que luego los tiramos, lo cual nos estamos cargando la tierra, además de pasar verdadera necesidad en la gente. Entonces, para hablar con esto, vamos a empezar con una presentación de las dos personas expertas que nos van a contar qué están haciendo ellas, sus instituciones, para manejar este problema. Si te parece, Ana, empiezas contándonos qué es Imagine y cómo maneja este problema y por qué se involucra en él. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, encantada de estar aquí y compartir con vosotros este ratito. Imagine es una plataforma digital de estilo de vida que tiene servicios financieros y no financieros para su comunidad. Lo que buscamos es estar presentes en el día a día de nuestros usuarios y conectar con sus necesidades e inquietudes para darles una respuesta. Sabemos, ¿no?, y en ese sentido la sostenibilidad es un eje claramente estratégico para nosotros porque es algo que les ocupa y les preocupa, ¿no? Todos quieren hacer un uso responsable y sostenible de su tiempo y de su dinero. Y nosotros, pues como marca, como empresa, queremos facilitarles esa gestión y darles herramientas que les permita hacerlo de una forma más fácil. ¿No? En ese sentido, la sostenibilidad es más que el fin, ¿no?, que nos debe mover a tener una hoja de ruta clara a nivel de empresa e institución, sino que es una realidad, es una demanda que el consumidor ya está empezando a pedir. Nosotros desde Imagine tenemos el objetivo de inspirar y de activar a la comunidad, ¿no?, de movilizar el poder de las personas
para generar ese impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Y desde ese sentido lo que hacemos básicamente es apoyar 3 grandes causas: la protección de bosques, la conservación de mares y océanos, la transformación social. Y en ese sentido, pues este año, igual que el año pasado, hemos reforzado alianzas estratégicas como la que tenemos con Too Good To Go para la mejora del desperdicio de alimentos, ¿no? Intentar reducir esa problemática pues, tan abrumante que estábamos comentando justamente ahora, ¿no? Y con Too Good To Go pues, compartimos no solo el compromiso hacia esa problemática, sino que ambas somos empresas B Corp, ¿no? Lo que nos avala como empresas que estamos trabajando para construir una economía y una sociedad que busca construir un mejor futuro para la sociedad y para todo el planeta. Nuestra gran motivación. Sí, entra el primer vídeo que os había traído así un poco resumen de lo que habíamos hecho el primer año, que creo que ayuda bastante a dar un poco de contexto de lo que hizo Imagine en esa materia en el 21. Que es impresionante lo que está haciendo la comunidad de Imagine. Gisela, Sí. Too Good To Go. Voy a hablar un poquito sobre nuestra aplicación contra el desperdicio de alimentos. Bueno, para los que no conocéis Too Good To Go, es la solución directa contra el desperdicio de alimentos. Al fin y al cabo ponemos en contacto, ¿no?, a ese usuario con el establecimiento que tiene un desperdicio, un excedente al final de su día, que de otro modo pues, no podría darle salida y tendría que desperdiciarlo y terminaría en la basura. Y mediante la aplicación, pues, a un precio reducido, normalmente a 1/3 de su precio original, el usuario puede comprar ese pack de comida, el establecimiento está pudiendo rentabilizar el excedente, ¿no?, y gana también el planeta porque esa comida pues, no termina desperdiciada. Como comentábamos, no es solamente una acción que hacemos desde Too Good To Go mediante la aplicación, sino también son diferentes acciones que podemos llevar a cabo. Nosotros siempre decimos que afectamos en 5 pilares. Uno de ellos podrían ser negocios, como el motivo por el cual estamos aquí, ¿no?, con Imagine y diferentes colaboraciones. Otros podrían ser asuntos públicos. Otros serían también, por ejemplo, universidades y colegios, porque es muy importante también para nosotros, ¿no?, con nuestra misión de intentar conseguir que se elimine ese desperdicio de alimentos, pues poder educar a los más pequeñitos. Y luego también la parte de los hogares, puesto que luego hablaremos un poquito más, ¿no?, pero al fin y al cabo más del 50% del desperdicio que se produce a nivel mundial, ¿no?, a nivel europeo también, es en esos hogares. Me gustaría que, como experta en este tema, nos pusieras un poco en contexto de lo que es el desperdicio alimentario. ¿Cuánto tiramos? ¿Quiénes tiramos más? ¿Hay algún país que tiremos más que otro? Para poner en contexto este tema que cuando lo hemos empezado a trabajar, yo creo que los números son abrumadores, ¿no? Sí, al fin y al cabo, bueno, el desperdicio de alimentos es un problema muy complejo, muy grave. Entonces, no solamente afecta la parte económica y social, que muchas veces hablamos de ello y lo conocemos, sino también afecta sobre todo la parte medioambiental, ¿no? Poniendo, por ejemplo, cifras a nivel mundial, más de 1/3 de toda la comida que se produce a nivel mundial se desperdicia. A nivel tierra, ¿no?, que antes estábamos hablando en la anterior presentación, por ejemplo, el 15% de toda la tierra que produce alimentos son alimentos que se van a desperdiciar, es decir, un 15% de toda la tierra mundial es por alimentos que terminan en la basura directamente, que no se les da salida.
Y luego a nivel español, para bajar un poquito más esos datos, serían unos más de 7 millones de alimentos anuales, que para volver a bajarlo un poquito más, puesto que son cifras no muy grandes, serían 250 kilos de comida por cada segundo. Es decir, cada segundo que estamos hablando, a nivel solamente español, cada año tiramos más de 200 kilos de comida cada segundo. Y otro, por ejemplo, otra equivalencia que podemos dar, porque al fin y al cabo desde Too Good To Go, ¿no?, para poder bajar un poquito más a tierra este grave problema y poder seguir dando equivalencias, una de ellas sería que también, por ejemplo, a nivel peso, si nos imaginamos, por ejemplo, un Titanic, ¿no?, el peso de un Titanic, la comida que se desperdicia a nivel europeo serían 190 Titanics. Es decir... La verdad es que es increíble. Gracias por ponernos en contexto. Me gustaría... Ana, si nos cuentas un poco cómo estáis sensibilizando a la gente, a esta comunidad de millones de personas. Entiendo que muchas de estas personas, Imagine, son gente joven o gente de menos de 30, pero entiendo que cada vez más este es un problema que está teniendo la sociedad y la gente de proteger al planeta, etcétera, independientemente de si son clientes de la parte financiera o no, pero sí de la comunidad Imagine. ¿Cómo estamos sensibilizando a esta creciente comunidad de gente influencer de este tema? Sí, nosotros en Imagine, como bien dices, es una comunidad muy grande. Tenemos ahora mismo más de 3,7 millones de usuarios y ese principalmente es nuestro potencial y lo que podemos aportar a esa lucha por la sostenibilidad, ¿no? Al final, el tener a la gente allí que está consumiendo el contenido, las funcionalidades y que están accediendo a la aplicación de forma regular nos permite estar muy presentes en su día a día y poder sensibilizar y movilizar en ese sentido. El problema es algo que pasa a diario, o sea, todos nos alimentamos todos los días, entonces es un problema muy grande, pero que en realidad con pequeñas acciones de muchas personas puede acabar teniendo un gran impacto, ¿no? Por eso es una temática que nosotros nos sentimos pues, muy cómodos, entre comillas, pudiendo comunicar, ¿no? Porque al usuario no le estás pidiendo un gran esfuerzo, sino que con informar, concienciar y sensibilizar y retar, mover a la acción, estamos viendo que reaccionan y que realmente con que les demos el consejo y el consejo llegue, la gente intenta aplicarlo. Y yo creo que esta es la lucha, ¿no?, que tenemos aquí todos y por lo que la alianza en ese sentido tiene tanto sentido. Sí, yo me gustaría, Gisela, Sí. Too Good To Go es una startup que empieza con una visión claramente digital, con una visión de comunicar a través de ciertos canales. ¿Cómo estamos utilizando esos canales para llegar al máximo número de gente? Esto entiendo que es un problema complejísimo y que si hubiera una solución fácil ya se hubiera adoptado. Entonces aquí hay miles de millones de pequeños granitos de arena que tenemos que tocar el corazón de la gente, de explicarles cuál es el problema. Yo creo que estamos... No sé si... Sí. Yo creo que todos, este es un tema en el que no hay discusión de ningún... Todos estamos de acuerdo que la comida no se debe tirar. ¿No? O sea, yo creo que hace unos años había una educación en el mundo en general de la comida no se tira. ¿Vale? Es decir, tú no puedes tirar comida, porque quizás veníamos de una época en la que veníamos de unas guerras mundiales, guerra civil en España. Entonces, se había pasado verdadera necesidad. Ahora hace 80 años en que, desgraciadamente, si no tenemos en cuenta la guerra que estamos sufriendo ahora mismo en Ucrania, Europa no había vivido. Habíamos vivido en la época de la abundancia y si la manzana no está perfecta, la tiro que una manzana no vale. Entonces, ¿cómo estamos haciendo de utilizar las nuevas tecnologías para mover a la gente del problema que estamos tratando? Sí, pues en primer lugar, bueno, al fin y al cabo nuestro marketplace, ¿no?, se lleva a cabo mediante la aplicación, puesto que es la parte tangible, ¿no?, mediante es la solución más directa para salvar comida y evitar que se desperdicie. Y luego también está todas nuestras redes sociales, todos nuestros canales digitales de usuario y todo aquello que tenemos al fin y al cabo en nuestra mano para poder dar como altavoz ese problema del desperdicio de alimentos. Únicamente hablando de a nivel español, puesto que Too Good To Go también es un movimiento que está presente en más de 17 países donde pues, a través de la aplicación se puede salvar comida. A nivel español, mediante diferentes iniciativas que realizamos en Too Good To Go, podemos poner ese foco del desperdicio de alimentos y podemos seguir inspirando, sobre todo, y empoderando. Nos gusta mucho hablar de esta parte de empoderar, inspirar, porque al fin y al cabo el hecho de poder dar a la comunidad, a los usuarios, a las personas, todos los datos de todo lo que se está desperdiciando y también todas esas herramientas para que puedan hacer un cambio sostenible en sus
sus hábitos es muy importante, ¿no? Entonces, no solamente mediante la aplicación salvan comida, sino que también a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, pues aprenden nuevos consejos, quizás truquitos más de la abuela y del abuelo, ¿no? que antes no, que quizás le hemos dejado de poner valor a esa comida y que quizás desconocemos. Entonces, los volvemos a poner en esos canales digitales para que puedan tener ese acceso, ¿no? Y hablando un poquito más también de esas iniciativas, ¿no? y hablando un poquito de diferentes cosas que hacemos tú como movimiento. Una de ellas, por ejemplo, sería también, obviamente, sobre el desperdicio de alimentos, pero sería la de Fechas con Sentido. Fechas con Sentido fue una campaña que lanzamos el año pasado, puesto que la confusión que generan las fechas de consumo preferente y fechas de caducidad genera un desperdicio. Ese desperdicio, es decir, es responsable del 10% de desperdicio a nivel europeo de los hogares. Y a pesar de que pensemos que conocemos realmente la diferencia entre una fecha de consumo preferente y una fecha de caducidad, 4 de cada 10 españoles no la conocen y siguen tirando alimentos que quizás se les ha pasado la fecha de consumo preferente, que no caducidad, y no las están aprovechando. Entonces, queremos devolver el uso de esos sentidos, ¿no? Sobre todo en esas fechas de consumo preferente, para que puedan aprovecharlo y ver si realmente mirando, oliendo y probando ese producto pues sigue estando apto para su consumo. Si queréis, vamos a poner el segundo vídeo. Y así vemos un poquito más sobre esa iniciativa. Caducidad y consumo preferente. Ambas son fechas. Te preguntarás, ¿en qué son diferentes? Pues prácticamente en todo. Aunque el 40% de los españoles no lo tenemos muy claro, lo que supone que cada día desperdiciamos muchísima comida en perfecto estado. ¿Y cuánta es muchísima? Pues 9 millones de toneladas de alimentos desperdiciados cada año en Europa solo por este motivo. Lo que equivale al peso de una pirámide egipcia y media. Uf, menudo montón. Así que, para frenar este sinsentido, es importante saber que las fechas de consumo preferente simplemente indican hasta cuándo el producto va a estar en su mejor momento. Si lo conservas bien, será seguro consumirlo hasta mucho más tarde. Sabemos que no siempre es fácil recordarlo. Y es por eso que en Too Good To Go tenemos una misión: desmitificar el etiquetado para conseguir salvar toda esta comida de su peor destino. Por eso estamos colaborando con muchas de vuestras marcas favoritas para crear este nuevo distintivo. Antes de tirarme, comprueba si sigo en buen estado. Mira, huele, prueba. Podrás encontrarlo en productos etiquetados con fecha de consumo preferente para recordarte que, si la fecha ha pasado, solo tienes que usar tus sentidos. Mira, huele y prueba el producto para comprobar si sigue en buen estado en lugar de guiarte únicamente por su fecha. Ya verás, en la mayoría de casos todavía lo podrás disfrutar. Así que sigue el camino de un verdadero Waste Warrior y cuando veas una fecha de consumo preferente, recuerda, usa tus sentidos. Mira, huele y prueba. Aquí veíamos hablar de los Waste Warriors, ¿no? Sí. De cómo movilizar a las grandes empresas que en el fondo tienen recursos, y cada vez las empresas tienen una concienciación social. Lo podemos ver aquí con las grandes empresas que nos apoyan en un movimiento de sostenibilidad. ¿Qué es el movimiento Waste Warrior? Sí, bueno, pues al fin y al cabo Waste Warrior es lo que llamamos a nuestros usuarios, ¿no? Son los Waste Warriors, que sería pues los guerreros del desperdicio de alimentos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otra iniciativa, ¿no?, que son las marcas Waste Warrior, que en ese caso, por ejemplo, es ese conjunto de grandes marcas que se han unido por un planeta libre de desperdicio alimentario, que para unirse han tenido que firmar una declaración comprometiéndose así pues, a tomar acción frente al desperdicio de alimentos, y de ello Imagine es una de ellas, ¿no? Y por ello pues, llevamos acciones conjuntas contra este desperdicio de alimentos y podemos pues, poner ese foco en el desperdicio de alimentos de manera conjunta. Pero entiendo que muchas de estas marcas son especialistas o plenamente dedicadas al sector de la alimentación, ¿no? Entonces, me interesa cómo Imagine, que es... No, me parece una magnífica iniciativa, pero ¿por qué Imagine se mete con las marcas de alimentación para luchar en esta batalla? Sí, nosotros cuando la primera vez que hablamos con Too Good To Go, cuando nos contaron lo de las marcas Waste Warrior, teníamos claro que queríamos formar parte, ¿no? Y al principio tampoco sabíamos exactamente cómo, ¿no? Porque la mayoría de las acciones que estaban ya en pie pues hablaban de fechas de caducidad, de los alimentos, ¿no?, de cadena alimentaria, y claramente vimos que el potencial estaba en el altavoz y en el poder hacer una difusión. A nivel de marcas, el hecho de que Too Good To Go sea una plataforma digital
encaja completamente con Imagine y con el target al que vamos. Hablamos el mismo lenguaje, que es claro, que es transparente, que es sencillo. Nuestro usuario necesita que comuniquemos de la forma que él habla, ¿no? Necesita las redes sociales, necesita los influencers y necesita que las marcas hablen en ese lenguaje. Y nosotros desde Imagine lo estábamos haciendo. Too Good To Go hemos visto clarísimamente que lo está haciendo y aquí había un match perfecto y un potencial perfecto. Y empezamos, ¿no?, a probar con un reto, vimos que la comunidad reaccionaba y decidimos pues, reforzar y unirnos a las marcas West Warrior y impulsarlo todavía más. Aquí hemos visto un claro ejemplo de cómo comunicar, ¿no?, con equivalencias. A nosotros nos pasó algo muy parecido con otras de las iniciativas que hacemos, ¿no? Y os lo cuento para poner otro ejemplo de que realmente pues, nos encontrábamos que los usuarios no estaban muy familiarizados con las cifras de emisiones de CO2 fuera de contexto. O sea, nosotros decíamos, hemos compensado 100 toneladas de CO2 este año. Y se quedaban igual, porque no sabían eso qué significaba, ¿no? Y el comunicar con equivalencias de impacto negativo, ¿no? Esto equivale a ir tantas veces a Nueva York y volver y hacer... Eso les pone en un contexto y ayuda muchísimo a tangibilizar el problema, ¿no? Y con el tema del desperdicio de alimento, pues exactamente lo mismo. Toneladas de comida son toneladas también de CO2 y eso son también otras equivalencias en impacto negativo sobre el planeta. Entonces tenemos a dos organizaciones comunicando sobre un tema en el que estamos todos de acuerdo. O sea, hay que luchar por concienciar a la sociedad de que tirar comida, por un lado, es tremendo porque hay gente que muere sin comer y por otro lado nos cargamos al planeta, ¿vale?, porque realmente estamos produciendo mucho más. ¿Cómo comunicamos entre las dos para multiplicar los efectos? Porque seguro que habéis hecho muchas cosas de ayudaros unos a otros para redirigir mensajes entre las dos comunidades, algo que cada vez pasa más en el mundo digital, ¿no? Completamente. Aquí ambas plataformas hacemos mucho esfuerzo de informar y concienciar, pero lo que realmente moviliza, ¿no?, es el pasar a la acción. Y lo que hemos estado haciendo, hicimos ya el año pasado y este año hemos hecho uno en febrero y tenemos otro planificado en septiembre, es lanzar un reto a la comunidad. Les proponemos que nos ayuden a salvar X toneladas de comida en un periodo determinado de tiempo. Y eso tiene un incentivo, un premio, que en febrero, por ejemplo, pues fue una estancia en el primer hotel eco que hay en España y el que vamos a lanzar ahora en septiembre tendrá un incentivo de donación económica a un proyecto social que intenta pues, velar por la nutrición y la alimentación de gente vulnerable, ¿no? Y un poco lo que haces es eso, es retarles. Y la comunidad, la verdad es que no nos ha decepcionado, porque los resultados del reto de febrero fueron espectaculares, porque en menos de 15 días yo creo que recogimos más de 10.000 kilos de comida, ¿no? O sea que realmente es explicarles cómo y retarles a hacerlo con una pequeña ayudita de un incentivo que siempre... ¿Y notáis que la gente que se ha involucrado en esos 10.000 kilos son unos auténticos defensores de eso y siguen comprometidos? ¿O es una iniciativa y tú como Head de Engagement cuesta que se comprometan y que se involucren? No. ¿O es un tema tan importante que en cuanto yo soy consciente ya soy un abogado defensor de este tema de por vida? Yo creo que es el gran debate, ¿no? ¿Cómo de maduro está el mercado, la gente en el tema de la sostenibilidad? Yo creo que a nivel de conciencia somos todos muy conscientes. El momento en el que al usuario le afecta, en que tiene que hacer un sacrificio o algo le cuesta más dinero, estamos en camino. O sea, yo creo que la sociedad todavía no está tan preparada como para hacer realmente esfuerzos significativos. Pero es que en este caso concreto el esfuerzo es relativamente pequeño porque es una aplicación, es digital, lo hacen súper fácil, es económico. O sea, recoge como una serie de características que hace que la recurrencia y la repetitividad sea alta. O sea, nosotros sí que vemos una tendencia creciente entre la comunidad Imagine, con o sin reto, pero que cada vez utiliza más la aplicación de Too Good To Go porque cuando la conocen y la prueban suelen repetir. ¿Cómo lo veis vosotros? También, cuando algún cliente, no sé si se puede llamar cliente, pero algún usuario comprometido se involucra en esta acción,
pasa a ser un abogado defensor que verdaderamente lucha por ello y veis que se compromete de forma periódica? O sea, ¿ganáis mucha gente y es gente muy leal porque son verdaderamente conscientes de la complejidad y de la importancia del problema? Sí, al fin y al cabo hay muchos usuarios que se suman por un motivo y otros por otro, ¿no? Obviamente la parte económica es algo que tampoco podemos olvidar y al fin y al cabo el poder tener un pack por 4 euros y recibir comida por 14, pues ¿no? llama la atención. Pero por otro lado, sobre todo está la parte sostenible, sobre todo cuando empezamos en España, hace 4 años. Al fin y al cabo, este movimiento viene de Dinamarca, países que quizás están un poquito más concienciados a nivel medioambiental y hemos ido dejando esa huella, llámalo sostenibilidad, llámalo ¿no? pack sorpresa o lo que sea, pero al fin y al cabo sí que hemos visto ese incremento y esa fidelización, sobre todo en usuarios, que al fin y al cabo ya tienen su rutina marcada, ya tienen los packs de frutería, ya tienen los packs de panadería marcados y hacen pues ese recorrido. Y al fin y al cabo también está una parte muy importante que es la parte del barrio, ¿no? Dar también comprar ese pack sorpresa al barrio y poderle dar pues, salida en esa panadería de toda la vida o en esa frutería de toda la vida, ¿no? Yo creo que en el tema de la pandemia ha habido un movimiento hacia el comercio local. Sí. Incluso, y no os quiero hacer publicidad, pero uno de nuestros sponsors, Coca-Cola, sacó hace tiempo una campaña de nuestros bares, ¿no? Es un tema muy cultural de nosotros, de cómo vamos al bar de la esquina, ¿no? Yo creo que ese comercio local es un tema que ayuda muchísimo, Sí. ¿no? Total, al fin y al cabo, bueno, en Tubu, por ejemplo, en pandemia sacamos una campaña llamada Fan de mi barrio y era algo que al fin y al cabo tampoco podíamos animar al usuario a salir a la calle, puesto que estábamos ¿no? en una situación muy diferente y especial, pero al fin y al cabo el hecho de también conocer qué tipo de establecimientos tenemos debajo de casa, ¿no? Y poder también volver a los orígenes y a comprar en la pescadería de barrio, ¿no? En la frutería de toda la vida, también es muy importante, ¿no? Y el hecho de Tubu también les da como ese altavoz a estos establecimientos pequeñitos que, a diferencia de grandes, por ejemplo, almacenes, pues no tienen quizás no tanta facilidad para poder hablar y exponerse, ¿no? Pero pueden, por ejemplo, mediante la aplicación darse a conocer. Entonces, es también muy importante que utilicen, por ejemplo, en ese caso, la aplicación para que un usuario que nunca ha ido a su panadería de barrio lo haga por primera vez con Tubu y luego repita y vaya a comprar de manera normal o con Tubu en esa misma panadería y establecimiento. También entiendo que cuando te acostumbras a comprar en tu comercio local de barrio, compras en cantidades más pequeñas, luego compras mejor, luego pienso que tiras menos. Cuando compras en grandes cantidades, a veces no calculas y a veces te pasas y tiras. Sí, al fin y al cabo el desperdicio de alimentos empieza en casa, es decir, la lucha contra el desperdicio empieza en casa. Lo primero sería planificar la compra y ir a comprar realmente lo que se necesita y no caer en esas tentaciones, ¿no? que sabemos que nos ponen y que a veces es difícil no caer. La segunda sería conservarlo de manera correcta, puesto que en la parte de esa conservación y ese almacenamiento de frutas y verduras, en ese caso, o de diferentes productos, es muy importante si vamos a guardarlos en el cajón correcto de la nevera o vamos a ponerlos al lado de una manzana o no. Sabemos que la manzana, por ejemplo, suelta un gas llamado etileno, entonces favorece la maduración de frutas si las ponemos de lado, es decir, no pongas nunca una manzana con plátanos porque van a madurar antes, ¿no? Esos tips de la abuela, por ejemplo. Y luego también afecta pues, en cómo aprovechamos esa comida, ese plátano que se ha quedado más maduro y lo aprovechamos en un banana bread y no lo desperdiciamos. Perfecto, interesante. Imagino una pregunta, influencers. Hoy todo el mundo, en el mundo de la moda, en todos los mundos hay un influencer que siguen cientos de miles de personas, ya no te digo deportistas famosos. ¿Usamos influencers para...? Realmente para comunicar a la gente, a nuestro target principalmente, gente joven y que está muy habituada, que ha nacido con las plataformas digitales, son bastante necesarios porque hacen de altavoz y son referentes. Hay una parte muy importante de la población que confía más en el mensaje y en lo que le están diciendo si se lo dice a alguien que para ellos son un referente y en este caso los influencers lo son para una parte muy importante de la población. Así que sí los utilizamos. La verdad es que depende del tipo de iniciativa, ¿no? A veces es más publi y a veces realmente es el influencer el que quiere hacerlo. En este caso, todos los temas de sostenibilidad a los influencers también les posiciona, también les gusta movilizarse, suma, ¿no? O sea, al final esta identidad digital que tienen las personas, pues para un influencer hablar de sostenibilidad y hacer una acción que contribuya positivamente les suma. Entonces, normalmente
es fácil que la gente se quiera sumar a esta iniciativa. No sé si lo habéis visto en el vídeo del principio, pero se veía, ¿no? 2 influencers que lo que hacían es que básicamente iban a recoger, reproducían el flujo, ¿no? Iban a recoger un pack y luego llegaban a casa y cocinaban una receta en directo junto con sus usuarios, con miles de personas conectadas, y luego pues hacían un vídeo, lo publicaban, lo daban a conocer y realmente esto viraliza y conecta con el público. Tenía el tercer vídeo, que era el que resumía un poquito cómo habíamos comunicado el resultado de esta acción. Si queréis lo podemos ver. Sí, por favor. Números muy interesantes, ¿eh? La verdad es que enhorabuena. Y será un tema. Hoy hemos estado hablando mucho también de colaboración público-privada y de cómo todos los grandes problemas de la humanidad al final se han solucionado a través de grandes fuerzas de muchos empujando en la misma dirección, ¿no? Si uno empujara un poquito y se solucionara, pues no hubiera sido un gran problema de la humanidad. Hay muchas instituciones que dentro de su capacidad, cada uno más o menos, están haciendo por solucionar el tema, fundamentalmente visto, creo, desde una perspectiva de problema social de gente que pasa necesidad, no de sostenibilidad, pero viéndolo desde esa perspectiva, que ya es una perspectiva importante. ¿Con quién estáis trabajando? Que seguro que estáis haciendo cosas en esa función para multiplicar los efectos, además de instituciones como Imagine, con otras instituciones. Sí, bueno, desde el principio Tugu empezamos a colaborar con la FESVAL, la Federación Española del Banco de Alimentos, y Acción contra el Hambre. Al fin y al cabo vimos que la mejor manera de ayudar era mediante un aporte económico. Entonces, mediante la aplicación, en función también de la ubicación, se puede hacer una donación a la asociación que tengas más cerca. En ese caso es el mismo importe que gastarías en un pack sorpresa para ti, pero en ese caso es un importe que estás dando a estas asociaciones, ¿no? Pues ya sea la FESVAL o Acción contra el Hambre. ¿Desde cuándo están en marcha estas asociaciones que realmente hacen una labor importante? Sí, nosotros trabajamos desde el principio, desde que empezamos aquí en España hace casi 4 años con ellos, desde el primer momento. Qué bien, qué bien. ¿Qué planes tenemos que nos puedas anticipar? Nosotros en Transformación Social hemos hecho, bueno, desde el año pasado, porque empezamos con muchas iniciativas de sostenibilidad, pero nos dimos cuenta de que realmente la gente necesitaba también esta parte más social y también, ¿no?, derivado de este problema y de otras causas a las que queremos apoyar. Y lo que hicimos fue poner en marcha un programa que tiene 2 grandes patas, que una es donaciones económicas, porque estas organizaciones al final lo que necesitan es donaciones económicas para poder ellos movilizar y enviar la comida donde toca, de la forma que toca, y lo hacemos apoyando causas de reducción de pobreza, pero también otras causas que nuestros usuarios nos piden. Y la segunda de las patas es el voluntariado digital. A raíz de la pandemia y de una clara necesidad de que el voluntariado muchas veces está focalizado en grandes corporaciones, el voluntariado corporativo está muy extendido, pero el voluntariado a nivel individual y, ¿no?, que sea digital, que puedas hacer tú desde el móvil en casa, que no necesites más que un rato, ¿no?, para hacerlo, 1 hora para dedicarle a esa acción, eso no existía o no lo conocíamos en España, no estaba extendido. Y el año pasado pues lo pusimos en marcha y la verdad es que, bueno, todos los meses publicamos 3, 4, 5 iniciativas de voluntariado en las que los usuarios se pueden inscribir totalmente gratuitamente y hacerlos. Y hay una justamente, ¿no?, que cuando la lanzamos no sabíamos a ver qué tal funcionaría y está funcionando espectacular, que lo llamamos Care Cooking, que es gente joven que se pone en contacto con gente mayor, quedan un día, 1 hora y cocinan una receta. Entonces la persona mayor pues está acompañada, ¿no?, y hacen una videollamada, y la persona joven pues también acompaña, aprende, y muchas de estas recetas nos dimos cuenta que en realidad están súper alineadas con el desperdicio alimentario, porque es que lo aprovechan todo, les cuentan unos truquillos
que hacen que sepan aprovechar todo hasta el último momento, ¿no? Y es una cosa pues, sostenible sin realmente saber que aquello era sostenibilidad, ¿no? Y este tipo de acciones está ayudando muchísimo a que la gente de forma pues, muy natural se sensibilice y conecte, ¿no? Porque también estamos ante una sociedad que cuando le dices lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, no lo quiere hacer. Entonces es algo que tienes que despertar, esa motivación pues desde dentro y que a la persona realmente vea la necesidad y que puede hacerlo y que su pequeño cambio suma. Yo sí creo que las generaciones anteriores, quizás por lo que decía antes de este país, de los años 50 o los años 60, son generaciones que sabían aprovechar la comida. O sea, en las casas no se tiraba comida. Entonces, tampoco había microondas, con lo cual tú no podías recalentar una cosa, con lo cual tenías que recocinar cosas y se habían creado, estábamos hablando antes de algunas recetas, decían las abuelas enseñan a cómo cocinaban ellas, porque fundamentalmente esto era un tema en las casas, era un tema de las abuelas, aunque ahora cada vez más yo creo que los hombres cada vez más también cocinan, ¿no? Pero hace 50 años pues quizás no lo era, ¿no? ¿Cómo se aprovechaba la comida? Porque no se tiraba nada. Ni el pan, o sea, el pan se guardaba, ahora se tira para el día siguiente, ¿no? Sí, sí. O se tira. Oye, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para mover nuestro pequeño granito de arena? ¿Qué podemos en los canales que vamos a comunicar? ¿Qué podemos decir? Oye, esto es lo que hay que hacer. Es decir, hay un problema tremendo, hay un problema, gente muriendo porque no tienen que comer y los que tenemos que comer tiramos la mitad porque no tenemos muy claro qué es lo que queremos, ¿no? Además del impacto, como decía al principio, indirecto que tiene en el espacio que se está cultivando, que decías tú, Sí. el espacio que cultivamos y que por tanto no reforestamos y que por tanto forzamos la tierra a producir unos alimentos que no son necesarios. Ya no hablo de las macrogranjas que han creado mucho debate en este país y si es necesario o no esos animales, o la pesca, ¿no? Que en muchos casos los caladeros que teníamos, España, yo siempre oí que era el segundo país en el mundo en consumo de pescado per cápita, ¿no? Después de Japón. Pero entiendo que también tiramos, no solo se tiran frutas y verduras, se tira de todo, ¿no? Total. Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno para que nos llevemos una idea de esto es lo que hay que hacer para que se lo contemos a la gente que vamos a ver esta tarde o mañana? Sí, bueno, lo primero es tomar conciencia, ¿no?, del problema, de qué está pasando ahora mismo y de que todos tenemos, ¿no?, la capacidad de poder solucionarlo, ya sea tomando nuevos hábitos sostenibles en nuestro día a día y ya sea pues, también, ¿no?, apoyando a empresas que, por ejemplo, pues, en ese caso, pues, como Too Good To Go, que ofrece pues, ese excedente que de otro modo se tiraría y demás, ¿no? En ese caso también es el hecho de volver y devolver el valor a los alimentos, algo que quizás debido al consumo masivo hemos dejado de hacer y al fin y al cabo aprovecharlo todo porque se pueden sacar recetas increíbles, hay 1000 trucos y hay 1000 cosas, ¿no?, por hacer y al fin y al cabo es el hecho de estamos conectados todo el día y como decíamos antes, ¿no?, seguimos a influencers, hay un auge de influencers del sector sostenible que también, por ejemplo, dan truquitos y dan nuevos consejos y es el hecho de simplemente pues, quizás seguir a las personas correctas, ¿no?, y hacer caso, ¿no?, a lo que tenemos delante y simplemente pues, tomar partido, ¿no?, y actuar. ¿Alguna sugerencia? Yo me sumo, lo he ido repitiendo millones de veces, ¿no? Pero es que es la parte positiva, para verle un lado positivo a este problema, es que está en manos de todos el poder reducirlo en gran parte, ¿no? Porque si compramos pues, alimentos que ya vemos que se tienen que consumir pronto y los consumimos, si evitamos pues, ¿no?, el cómo guardamos, el no tirar, el planificar mejor, el utilizar aplicaciones, ¿no?, como puede ser Too Good To Go. Ahora, por ejemplo, desde Imagine vamos a lanzar una calculadora que lo que hace es que te ayuda, o sea, en base a tus hábitos de consumo, viajes, compras, te ayudará a decir cuál es tu huella y te irá recomendando tips pues, para mejorar. Si implantamos todas estas medidas y a nivel individual somos conscientes de la huella que nosotros estamos dejando todos los días e intentamos reducirla, es una fuerza, ¿no?, individual, pero que al final sumada se multiplica exponencialmente. Y yo creo que en este caso es lo que está en nuestras manos y es lo que tenemos que intentar potenciar y es lo que siento que más efecto puede tener desde la posición en la que estamos, ¿no? Así que animo a todo el mundo a Desde luego, yo lo que hemos aprendido todo es mucho. Yo me gustaría hacerte una pregunta. Hasta ahora hemos hablado casi fundamentalmente del desperdicio alimentario a nivel individual, Sí. o sea, lo que se tira en las casas. Sí. ¿Vale?
¿Cómo es el problema a nivel institucional? O sea, ¿cuánto se tira en los restaurantes? ¿Cuánto se tira en los colegios? ¿Estamos haciendo algo también en ese terreno para reducir el desperdicio? No sé si llamarlo B2B, porque esto es más B2C, pero... Sí. Sí, bueno, en primer lugar todo empieza también por las regulaciones, ¿no? Entonces, aquí en España, en Cataluña, hay una ley aprobada, que se aprobó hace un par de años, que es la Ley contra el Desperdicio de Alimentos, que ya permite, por ejemplo, en un restaurante, cuando te estás terminando tu comida y quizás no, estás lleno y no quieres más, poder llevártela a casa, ¿no? Y diferentes también acciones, como por ejemplo regulaciones en establecimientos que quizás no lo están haciendo del todo bien y demás. Y luego también a nivel nacional, está viendo ahora el proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos. Entonces, todo lo que sea para poder regular y para poder ponerle la importancia que tiene este problema es increíble, porque hablamos muchísimo, ¿no?, de lo que tiramos en casa, puesto que es la mitad de todo el desperdicio a nivel europeo es lo que se tira en casa, pero muchas veces no pensamos, ¿no?, en que realmente, aparte de quizás ir en transporte público y no tomar tanto el transporte privado, reducir los plásticos de un solo consumo, el problema del desperdicio de alimentos es la solución número 1 para combatir el cambio climático. Entonces, si nos queremos mantener no por debajo de esos 2 grados que estábamos viendo antes, hay que reducir el desperdicio de alimentos. Entonces, obviamente, las regulaciones ayudan a las empresas, pero a nivel individual simplemente hace falta pues, la acción de cada uno. Pero las regulaciones ayudan en que si tú puedes ir a un restaurante y decirte, oye, esta mitad de la tarta que no me he tomado, me la llevo, que me la desayuno mañana. Pero hay regulaciones que puede pasar porque hay países que regulan mucho, y este es un país que regula mucho. Hay regulaciones que pueden pasar que fastidian por ejemplo, pues que los yogures, que yo creo que es el típico ejemplo, ¿no?, que te pongan lo que tú hablabas de la fecha de consumo preferente. Sí. O sea, todos hemos oído que aunque te pongan el día 30, si te lo comes el día 10 no pasa nada. Sí. ¿Hasta qué punto ponemos el día 30 porque queremos cubrirnos por si acaso? ¿Se está trabajando en verdaderamente intentar que eso sea la fecha real? En ese caso, por ejemplo, en cuanto al yogur, es algo que creo que es curioso. El yogur nunca caduca. Nunca va a caducar. Si se mantiene en las condiciones adecuadas, no se le saca de la nevera y no se hace nada raro. Por eso tiene fecha de consumo preferente. ¿Qué pasa? Que no todos los fabricantes le ponen la fecha de consumo preferente. Entonces, por ejemplo, mediante nuestra iniciativa Mire, Huele, Prueba, Danone pone ahora la fecha de consumo preferente y ya no hay una fecha de caducidad en sus yogures, por ejemplo. Hay otros fabricantes que estoy segura que poco a poco también van a ir cambiando, pero esto viene de hace años, ¿no? Al fin y al cabo, cuando en el siglo XIX, si no me equivoco, pues empezaron las etiquetas, era una mera etiqueta que te insinuaba si sí o si no, pero no era como la regulación actual de las etiquetas. Entonces, el hecho, esa confusión a la que nos ha llevado, ¿no? Y todo viene de que se ha dado libertad absoluta a que cada fabricante pueda poner la etiqueta que prefiera. Pero hasta esas etiquetas, yo recuerdo que en España antes no había etiquetas. Claro. O sea, tú abrías una lata y si olía mal la tirabas. Claro. Y si no olía mal, te la comías porque no pasaba nada. O sea, ¿hasta qué punto esas etiquetas son una muestra del desarrollo de la sociedad? Sí. ¿Vale? Que al final está jugando en contra nuestra. Exactamente igual que ahora dices, oye, pues si la naranja no está perfecta de bonita, pues no la como, la tiro. Claro. ¿Hasta qué punto nos hemos educado nosotros en una sociedad de la abundancia? ¿Vale? Y hay que decir, no seamos tan abundantes que se está muriendo la gente y que nos estamos cargando el planeta. Sí, no, totalmente. Al fin y al cabo creo que es un poco el sentido común, ¿no? El hecho de que, obviamente, si hay algún tipo de producto fresco y se le pasa la fecha de caducidad, no hay que consumirlo. Pero si hay algún producto, como por ejemplo el té, que el té tiene una fecha de consumo preferente a 2 años a vista. Nunca te va a caducar el té. Quizás ese olor no esté, ¿no?, tan fuerte como el del primer día, puesto que pierde las calidades organolépticas, pero no, o sea, es seguro consumirlo, ¿no? Entonces, yo creo que también el hecho de que ahora mismo en esta sociedad consumista tengamos también quizás productos y nuevas maneras de hacer que antes no teníamos, muchas veces quizás eso ha sido eso ha sido lo que ha impedido, ¿no?, que quizás no luchemos contra el desperdicio de alimentos como deberíamos. Y en ese caso, por ejemplo, cuando hablamos del yogur, todo el mundo en su casa se come los yogures
pasados de fecha porque no caducan, y entonces los podemos consumir, pero hay personas que tiran el yogur sin ni siquiera abrir la tapa. Entonces es importante, ¿no?, hacer uso de los sentidos, mirar, oler, probar, usar ese sentido común y hacerlo con los productos de fecha de consumo preferente, sobre todo no caducidad. ¿Cómo veis el tema del desperdicio dentro de lo que era la iniciativa Imagine, el proyecto empresarial Imagine hace unos años, que empezó siendo mucho más música? Cuando se ha metido este tema, ¿os ha llamado la atención la reacción positiva que ha tenido? Sí, nosotros, bueno, la propuesta de Imagine nació en 2016. Nacimos como, ¿no?, una propuesta para un segmento joven muy concreto, 18 a 25 años, y esto ha ido evolucionando muchísimo. Hace un par de años ahora ya, hicimos el relanzamiento de la marca, ampliamos un montón la ventana de gente, nuestro público objetivo, porque vamos ya de cero a... No hay límite de edad para conectarse, pero sí que vamos, ¿no?, a gente muy digital, y toda nuestra propuesta de valor ha ido cambiando mucho. Y sí que es verdad que en materia de engagement, ¿no?, de vinculación con el cliente, los primeros contenidos con los que veíamos que conectábamos muy rápido y muy fácil con el usuario era la música y el gaming, porque eso era algo que conectaba con ese público que teníamos en ese momento. Pero claramente, a medida pues, que han ido evolucionando tanto nuestros usuarios como la propuesta, hemos visto que hay preocupaciones pues, más profundas que conectan a otro nivel con el usuario. Y ahora, pues, aunque seguimos produciendo y haciendo muchísimo contenido y apoyando experiencias musicales y del sector del eSports, etcétera, lo que hacemos es personalizar mucho la experiencia. Conocemos muy bien a nuestro cliente y segmentamos la propuesta. La gente que está interesada en esas temáticas tienen opción y tienen ventajas en relación a esas temáticas. Y la sostenibilidad, que es algo que creemos que es core en nuestro ADN como empresa y que también es algo que motiva al usuario y que queremos pues, también que vaya conociendo y que vaya pues, calando el mensaje, eso es algo que es más transversal. Se ha convertido en el pilar. Yo creo que sostenibilidad, los periódicos, no los periódicos económicos, cualquier periódico, y el concepto de sostenibilidad es de primera importancia para el mundo. O sea, las cumbres de París, todos estos temas, el 1,5 grados, todos hemos leído muchas veces. Y yo creo que desgraciadamente vemos también los desastres naturales que nos están afectando. O sea, yo creo que ya es un tema que te toca directamente, ¿no? O sea, esta mañana veíamos una foto que nos ponían de Alemania, del centro de Alemania, las inundaciones que hubo, que arrastraron, y eso que Alemania es un país muy rico, ¿no? Y donde yo creo que las construcciones no se han hecho mal de construir en los cauces de los ríos, como en este país se han hecho a veces. Entonces, yo creo que el concepto de sostenibilidad es ahora, como decimos en inglés, top of mind, ¿no? Es decir, todo el mundo entiende que este es uno de los principales problemas, si no el principal problema de la humanidad como tal, quitando problemas específicos, ¿no? Lo que yo creo es que el tema del desperdicio alimentario no estaba asociado, y a la gente, o sea, hablamos más de reforestación, hablamos más del cambio climático, pero no hablamos de alimentos. Es decir, y tener 700 o 1.000 millones de personas que están muriendo de hambre en pobreza extrema es un tema importantísimo, ¿no? Y que se tire en la mitad. Yo cuando empecé a estudiar un poco este tema, no me lo podía creer, ¿no? Es decir, que todos tenemos conciencia de que tiramos cosas. Yo creo que eso todos lo sabemos, ¿no? Hay que ser honesto y, oye, pues esto lo he tirado porque creo que se ha pasado o porque ya no me apetece, ¿no? Pero a mí, mientras el concepto de sostenibilidad, asociado a cambio climático, me parece que estaba absolutamente como uno de los grandes, el tema de los alimentos me parece que no lo estaba. Sí, eso es bastante común, ¿no? Que a nivel primera idea que te viene a la cabeza cuando se dice la palabra sostenibilidad es la medioambiental, pero al final sostenibilidad es todo, ¿no? Es un consumo responsable y sostenible en todos los ámbitos, medioambiental, social. O sea, los ODS son sostenibilidad y hay ODS de todo tipo, hay ODS con un carácter pues, más a nivel de acción por el clima y ODS que van pues, a erradicar la pobreza o a aumentar alianzas estratégicas para conseguir los objetivos, ¿no? O totalmente enfocados a transformación social. Entonces, yo creo que sostenibilidad es el paraguas, pero que es verdad que a nivel de sociedad todavía nos falta mucho para conocer todo el espectro
y todas las pequeñas acciones que podemos ir haciendo en todas las materias, ¿no? Al final, el cambio climático, lo veíamos antes, está en gran parte motivado por esa sobreproducción y ese desperdicio de alimentos. Lo mismo pues, con el consumo de carne en exceso y tantos otros temas que están encima de la mesa y que cada vez son más conocidos por todos, pero que, bueno, que nos falta todavía mucha cultura en ese sentido a todos. Sí, yo creo que ha habido quizás por algunas discusiones políticas sobre determinados tipos de ganadería, ¿no?, que han salido a la prensa y lo hemos escuchado, ¿no? Pero yo creo que el tema, como hablábamos antes, Gisela, del consumo local, ¿no? O sea, al final, hace años en España, hablábamos antes, no se consumían kiwis, porque los kiwis eran de Nueva Zelanda. Claro. Entonces, traer un kiwi era carísimo. Ya no digo el consumo del barco que te trae, o si te lo traes en avión, pues sí, todavía más, ¿no? Entonces, tú comías plátanos de Canarias y manzanas en Asturias y naranjas en Levante, ¿no? Entonces, toda esa modernidad ha hecho que nos desacostumbremos a vivir cerca de la naturaleza con la que vivimos, ¿no? Por eso las abuelas, como tú decías, eran personas que sabían aprovechar exactamente el alimento y se comía lo que había. Ibas a los mercados y no había el lujo que hay ahora de tipos de tomates y de tipos de y frutas del sudeste asiático que te las traen, ¿no? Bueno, yo creo que estáis luchando en un tema importantísimo, que desde luego es un placer y un honor para NAMAD-Blue el poder apoyar con un granito de arena y en nuestras redes sociales en lo que es el desperdicio alimentario. Es un número que a mí me ha llamado muchísimo la atención, el que tiremos la mitad de lo que compramos. Sí. Cuando hay tanta gente y cuando lo vemos en televisión nos llama la atención de las colas que hay es bueno, yo creo que este país ayuda mucho, ¿vale? O sea, yo creo que Banco Alimentos o cuando ha habido la pandemia, ha habido un movimiento social de ayuda importantísimo, pero yo creo que tenemos que aprovechar la tecnología que tenemos hoy en día y las potencias de empresas como instituciones, como Imagine, con millones de suscriptores o Too Good To Go, para mover este problema e ir mejorando poco a poco, ¿no? Es decir, que nos estamos planteando objetivos en el 2050 y, desde luego, el objetivo de no tirar alimentos debe de ser un tema que nos debe de guiar a todos, ¿no? Eso yo creo que estaremos todos de acuerdo, independientemente de las ideologías. Es decir, el tirar algo que la tierra te produce es una pena. No sé si queréis algún comentario final antes de terminar. Bueno, al fin y al cabo es lo que comentabas. No solamente quería decir que cuando tiramos un alimento estamos tirando no solo ese alimento, sino también todos los recursos que se han empleado para producirlo, ¿no? Y al fin y al cabo es eso, devolverle el valor a los alimentos, tener en cuenta no la importancia de no desperdiciarlos, y puesto que afecta, ¿no? Afecta no solamente socialmente, económicamente, como siempre decimos, pero sobre todo medioambientalmente. Ana, pues oye, muchísimas gracias a Imagine, a Too Good To Go. Muchas gracias. Por estar aquí, por participar en difundir este mensaje y a seguir trabajando, que hay mucho que hacer. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres. Si hoy en esta jornada hemos tenido claro algo, son dos ideas: que las empresas son el motor imprescindible para liderar el cambio hacia la sostenibilidad y que nosotros podemos ser el combustible de ese motor. Simplemente tenemos que cambiar nuestros hábitos. Recuérdenlo esta noche cuando abran el frigorífico y vean la cantidad de comida que hemos comprado de más. Les esperamos mañana a las 10:30. Hablaremos de educación, de emprendimiento y de objetivos de desarrollo sostenible. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.